Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder compartir lo que Dios está hablando y estoy contento de poder compartir la palabra que vamos a compartir hoy, porque es algo que es profundo y es algo poderoso cuando nosotros lo podemos entender. Los hijos de Dios deben de vivir o deben de tener un carácter, deben de tener ciertas cosas, ciertas cualidades que el mundo no tiene. El tema de hoy se llama leche y carne. Leche y carne. ¿Por qué leche y carne? Porque hay dos tipos de alimentos cuando hablamos de alimento espiritual. Está la leche que es para bebés, para aquellos que están creciendo en Dios, y está lo que es la carne, que es para aquellos que han madurado en Dios. Y hay un versículo en el libro de Génesis, capítulo 21, verso 8, que dice: y el niño creció y fue destetado. Y aquel día que el niño fue destetado, dice, Abraham hizo gran banquete el día que su hijo Isaac fue destetado. La palabra destetado significa que hubo un cambio de alimento. Cuando hay un cambio de alimento es que deja de alimentarse de una cosa para comenzar a alimentarse de otra cosa, porque ha crecido de una manera donde ya no le sirve ese alimento del principio, sino que ahora necesita otro alimento. Y así como Abraham hizo gran banquete el día que Isaac fue destetado, Abraham hizo un banquete porque al padre le agradó que su hijo fuera destetado. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios nos está hablando y nos está diciendo que cuando nosotros cambiamos de alimento, cuando tú dejas de solamente consumir lo que es la leche espiritual y comienzas a comer carne espiritual, el Padre que está en el cielo se agrada y dice que hace un banquete. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre es que los hijos crezcan y sean destetados. O sea, el Padre se agrada, se alegra cuando tú dejas de comer un alimento para comer otro tipo de alimento, porque el Padre lo que anhela es que tú y yo crezcamos. El Padre anhela que tú y yo crezcamos. Por eso dice que Abraham le hizo gran banquete. El Padre se agrada cuando tú cambias de alimento. Pero para crecer espiritualmente hay que nacer del Espíritu. No puedes crecer sin antes nacer. Primero tienes que nacer, le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y cuando naces del agua y del Espíritu, entonces ahora tienes que comenzar a tomar leche. Dice la Biblia en el libro de Pedro, dice, anhelemos, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche no adulterada. Eso quiere decir los fundamentos de la palabra de Dios, lo básico de la palabra de Dios. Y les voy a dar unos ejemplos de qué es lo que es leche. Leche son los fundamentos básicos de la palabra de Dios. ¿Cómo qué? Como la fe en Dios, dice la Biblia. Como la imposición de las manos, como el arrepentimiento, como la doctrina del bautismo. Eso es leche. Es lo que la Biblia habla leche. Y cuando alguien nace del Espíritu, tiene que anhelar la leche espiritual porque está
queriendo aprender y crecer en Dios, pero antes de ser un adulto, antes de ser maduro, antes de madurar en las cosas del Espíritu, tienes que beber leche. Tienes que comer leche porque la leche te va a alimentar porque eres un bebé, porque eres un niño todavía. Y entre pasa el tiempo, vas probando, vas comiendo, vas creciendo y a través del hambre. Les voy a dar la clave para crecer espiritualmente. Es el hambre de Dios. Es hambre por Dios. Es la clave que te va a llevar al crecimiento espiritual. Dime de alguien que tiene hambre de Dios y te voy a hablar de alguien que está creciendo. Háblame de alguien que tiene hambre de orar, de leer, de ayunar, de buscar a Dios, de estar en la presencia de Dios. Háblame de alguien que es constante en la búsqueda y te voy a hablar de alguien que Dios va a levantar, que Dios va a ungir, que Dios le va a dar revelación, le va a dar conocimiento, le va a dar tantas cosas que al final va a terminar creciendo mucho más rápido y mucho más pronto que aquel que tiene 20 años de conocer a Dios. Va a tener 3 años de conocer a Dios y va a andar en otro nivel que aquel que tiene 20 años. ¿Por qué? Porque tiene hambre y está en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que mientras Moisés hablaba cara a cara con Dios, Moisés estaba en el mismo lugar, viendo la gloria que descendía, que bajaba y viendo a Moisés que hablaba con Dios. Las conversaciones que Moisés tenía con Dios, Josué las estaba escuchando, mientras todos los demás se quedaban en las tiendas afuera del tabernáculo. Había uno que estaba escuchando y que estaba viendo a Moisés mientras la gloria estaba en el tabernáculo. Así son aquellos que tienen hambre. Tarde o temprano, Dios los va a levantar y los va a levantar con una unción diferente, con una gracia diferente, porque Moisés era el hombre con la vara, pero Josué era el hombre con la espada desenvainada que derribó a sus enemigos y conquistó la tierra prometida que Dios le entregó a Israel. Fueron 2 gracias diferentes, 2 unciones diferentes, pero eran hombres poderosos, uno con la vara y otro con la espada. Pero para crecer tienes que tener hambre. Moisés tiene una experiencia y desde la experiencia que Moisés tuvo, deja familia, se fue y la esposa como que no quería ir. Moisés tenía que ir a hacer lo que tenía que hacer. Deja todo atrás, regresa al lugar donde lo estaban buscando. Y desde el día que tiene el encuentro con Dios, Moisés no deja de tener una relación con Dios. Desde ese día, Moisés comienza a consultar a Dios, comienza a adquirir qué es lo que Dios está hablando. Dios, ¿qué quieres que haga? Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Iba al faraón, le decía, faraón, deja ir al pueblo, y el faraón decía, no lo voy a dejar ir. Y Moisés regresaba a hablar con Dios y le decía, Dios, tú me dijiste que le dijera al faraón que deje ir al pueblo y el faraón me está diciendo que no funciona lo que tú me estás diciendo. Y Dios le dice, espérate, que voy a mandar señales, voy a mandar plagas y él va a saber. Esto lo que va a pasar va a ser para glorificar a Dios. Esto lo que va a pasar va a ser para que yo sea glorificado. Y es lo que pasó. Pero el punto es que desde el día que Moisés tiene un encuentro con Dios, no deja de tener una relación con Dios. No deja de hablar con Dios. Dios no le deja de hablar a él. Y es lo que pasa cuando una persona crece y está en crecimiento, no deja de tener una relación con Dios. Las emociones no determinan tu relación con Dios. Tu dificultad no determina tu relación con Dios. Tu situación no determina si vas a tener una relación con Dios o no. Tú ya decidiste que vas a buscar a Dios y que vas a conocer este Dios del cual tu Biblia habla de él, del Dios del cual tú te has encontrado. Lo vas a conocer porque tienes hambre de conocerlo.
Lo vas a conocer porque has conocido el amor de Dios y ahora quieres conocer quién es este Dios. Porque cuando todos no hacían nada por mí y no me ayudaban y nadie me podía ayudar, nadie podía contribuir a mi situación, pero Dios entró en mi vida y hizo algo, y yo sin querer buscarlo, y yo sin amarlo, y yo sin quererlo, pero Dios entró y me cambió. ¿Quién es este Dios? Yo quiero conocerlo. ¿Quién es este Dios que me sanó? ¿Quién es este Dios que me liberó? ¿Quién es este Dios que de la noche a la mañana, siendo una persona que tomaba todos los días, quién es este Dios que ha cambiado mi deseo de la noche a la mañana? La gente dice, es que tienes que dejar esto poco a poco. Mi experiencia no fue poco a poco, mi experiencia fue de la noche a la mañana. Lo que anhelaba y lo que deseaba ahora no, ni siquiera podía pensar, me daba cosa, no podía pensar en ello, no deseaba consumirlo. Esa es la experiencia que tuve. Y esa es la experiencia que me llevó a querer conocer quién es este Dios que me liberó, quién es este Dios que me sanó. Cuando alguien tiene una relación continua con Dios, les voy a contar las cosas que Dios va a hacer con esa persona. No importa de dónde seas, de dónde vengas, quién tú eres, de dónde eres, no me interesa eso. Me interesa una cosa: ¿tienes hambre o no tienes hambre? Porque si tienes hambre, Dios te va a levantar, vas a crecer. La iglesia hoy en día en muchos lugares es débil. Tenemos una iglesia débil, porque la iglesia, dentro de la iglesia hay un montón de gente que dice que son hijos de Dios y dice que Dios los ha cambiado, pero han dejado de ser cambiados por Dios. La iglesia está débil porque tenemos a mucha gente que ha dejado de crecer. No hay crecimiento ya. Y es porque la gente no tiene hambre y la gente no está siendo nutrida con el alimento correcto. Si tú le das un adulto leche todo el día y todo el tiempo, va a estar desnutrido. Necesita otro tipo de alimento, no solamente leche. La iglesia necesita otro tipo de alimento, no solamente leche. Y lo que tenemos es mucha gente recibiendo leche, conocen lo que es leche, saben toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero solamente conocen la leche de Génesis hasta Apocalipsis. Todavía no entienden las profundidades de Dios y las profundidades de la palabra de Dios. Se han quedado en un lugar, y escuchen bien lo que les voy a decir, esto está poderoso, porque alguien que ha madurado y que ha crecido en Dios, te puede venir y te puede decir algo, pero porque Él está maduro y tú eres todavía un niño, tú no lo vas a entender. Aunque Él lo entiende, tú no lo vas a entender porque todavía eres niño. Y tenemos gente que en lugar de comer carne, cuando les quieren dar carne, no quieren recibir carne, no aceptan carne, están acostumbrados a leche, por eso no han crecido. Yo no puedo compartir profundidades con alguien que es un bebé o con alguien que es un niño porque no las va a entender. No se puede. Pero la clave del crecimiento hay mucho que decir y hay mucho que hablar. Tienes que reconocer cuando alguien tiene carne para darte. Y tienes que estar abierto a comer y tienes que tener hambre de comer carne, alimento sólido, no solamente leche. Tienes que abrirte y decir quién es esta persona.
¿Y qué es? ¿Y tendrá alimento sólido para darme o no? Si tiene alimento sólido, entonces tarde o temprano, si tú estás abierto a ello y tienes hambre de ello, tarde o temprano vas a jalar su espíritu para que te comparta alimento sólido. Amen. Alimento sólido y leche son dos tipos de alimentos diferentes. La leche es buena, la leche es vital y la leche es necesaria para alguien que está creciendo en Dios. Pero lo que pasa es, cuando tú tienes hambre de Dios, vas a estar creciendo y va a llegar un momento donde espiritualmente es como que te salen dientes y comienzas a anhelar, a querer comer algo más sólido, algo que te alimente diferente que lo que es la leche. Y cuando eso pasa es cuando ya has crecido a un lugar, a un nivel donde ya quieres comer cosas diferentes. Ya pasas la etapa de lo que es un bebé y entras a la etapa de lo que es un niño. Cuando alguien es un bebé espiritual, muchas de las veces está escuchando y está recibiendo, pero no discierne entre lo que tiene que consumir y lo que no tiene que consumir. Cuando alguien está en la etapa de un bebé espiritual, hay cosas que se va a comer que en lugar de ser un bien para ellos, los pueden dañar, porque todavía no están capacitados para comer alimento más sólido. Cuando alguien está en la etapa de lo que es un bebé espiritual, muchas de las veces es difícil de enseñarles. Normalmente cuando alguien es un bebé espiritual, quieren saber o quieren tener la razón, es difícil de corregirlos, es difícil de enseñarles porque quieren hacer lo que quieren hacer. Cuando alguien está en la etapa de un bebé espiritual, tienen dificultad de discernir lo que está pasando. Tienen dificultad de discernir qué es lo que tienen que consumir y qué es lo que no tienen que consumir. Cuando alguien es un bebé espiritual, no logran identificar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y más adelante quiero mencionar algo que hace una persona madura o que ha crecido en Dios y a una persona que todavía no ha crecido, que está en la etapa de un bebé o de un niño espiritual. Pero los bebés espirituales necesitan ser alimentados, necesitan, lo voy a decir así, los bebés espirituales necesitan un hombre, una mujer de Dios que los alimente, que les enseñe. Es difícil, y no estoy diciendo que es imposible, pero es difícil crecer tú solo. Es difícil crecer tú solo, especialmente cuando eres un bebé. Necesitas alimentarte de alguien o que alguien te esté ayudando a crecer, que alguien te esté enseñando, para que tú entiendas los fundamentos de la palabra de Dios y para que tú entiendas cómo es Dios, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Un bebé necesita un padre o necesita una madre. Un bebé necesita paternidad. Un bebé necesita un hombre, una mujer de Dios que los enseñe. Y a veces cuando la gente viene de un ambiente donde no tuvo un padre o no tuvo una madre o no tuvo la corrección de un padre,
quiere venir y quiere conocer a Dios, y cuando entran en contacto con lo que es un padre espiritual o una madre espiritual, muchas veces es difícil para ellos porque nunca tuvieron que obedecer, nunca tuvieron que recibir, nunca tuvieron que ser enseñados por un padre o por una madre. Han querido hacer o vivir la vida como ellos han querido, pero ahora Dios te asigna o te envía a un hombre, a una mujer que te va a enseñar, que te va a instruir, que te va a corregir, que te va a decir cómo son las cosas. Entonces tienes que entender y tienes que estar abierto a recibir de un hombre y de una mujer de Dios. Y quiero hablar, quiero seguir, pero yo quisiera que mi esposa Eli comparta con nosotros qué es lo que nos puedes decir sobre el crecimiento espiritual y qué es lo que nos puedes compartir sobre lo que es la leche y carne, el alimento espiritual. Cuando uno se convierte a un bebé espiritual, uno tiene que comenzar una nueva vida. Uno tiene que comenzar nuevos pasos. Y por eso el primer paso tiene que ver con la leche que estás consumiendo, con la comida que estás consumiendo. Es bien importante poner cuidado en lo que tú estás alimentando. Escuché de una historia bien trágica o trágico que tiene que ver con un bebé que estaba aprendiendo cómo gatear, y uno sabe, un bebé, ellos les gustan agarrar cualquier cosa. ¿Y a dónde se va esa cosa? Directamente a la boca. Es como su manera de aprender y descubrir su mundo, ¿verdad? Y en esta historia, y es una historia real, este bebé tan pequeño agarró algo y lo puso en su boca y lo comió. Y trágicamente ese bebé murió, falleció. Y luego los papás aprendieron que ese bebé comió algo que es como veneno para su cuerpo. Es bien importante pensar lo mismo, entender lo mismo en lo espiritual. Cuando comienzas espiritualmente, no deberías agarrar, escuchar, a rodearte en cualquier cosa. No deberías a ir a un lugar que no te va a alimentar. Simplemente porque los primeros pasos tienen que ver con eso, tiene que ver con tu dieta. Ya tú no eres lo mismo de antes. Ya tú no eres lo que tú hacías, lo que tú te alimentabas en el pasado. Ya todo eso se cambió. El momento que tú arrepentiste, el momento que tú recibiste el Espíritu Santo en tu corazón, que recibiste a Jesucristo, allí comenzó una nueva etapa para tu vida. Y uno tiene que entender que tienes que comenzar nuevos pasos. Como Pastor Pedro estaba compartiendo, es un cambio espiritual, es un cambio inmediatamente. Pero hay un proceso que comienza. Tú puedes tener 50 años, has estudiado, has logrado ciertos títulos, has graduado en el colegio, has obtenido conocimiento en el mundo. Pero cuando uno comienza de nuevo en el espíritu, uno tiene que humillarse.
uno tiene que humillarse porque ahora no tiene nada que ver con tu entendimiento, no tiene nada que ver con lo que tú sabes, con tu conocimiento propio. Tiene que ver con la palabra. Por eso un bebé espiritual comienza a consumir, comienza a alimentarse con leche. Y esos sí son los fundamentos de la palabra, de la Biblia. Lo que te ayuda mientras que estás alimentándote con leche, mientras que estás leyendo la Biblia, hablando con Dios, el Espíritu me hizo entender algo que cuando tú adoras, es un parte de alimentación para ti también. Tú puedes estar en un momento bien difícil, pero cuando tú comienzas a adorar, cuando tú comienzas a alabar, esa atmósfera empieza a cambiar. Lo que tú vivías antes, tal vez era depresión, tal vez era ansiedad, tal vez andabas enojado. Ahora tú eres nueva criatura en Cristo y una nueva criatura en Cristo aprende cómo adorar, aprende cómo alabar a Dios, aprende cómo usar su palabra, abrir su boca, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder y autoridad. En 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura, para que por ella crezcas para salvación. La leche es fundamental para tu crecimiento espiritual. Entonces, así como un ser humano necesita crecer y madurar, también lo necesita el hombre espiritual. También lo necesita el hombre espiritual. Si no estás creciendo, uno tiene que entender algo. Es bueno hacer un examen propio. Si estás dando cuenta que no estás creciendo espiritualmente, vas a faltar entendimiento de las cosas espirituales de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, lo voy a leer. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Uno recibe entendimiento de Dios, uno tiene acceso al entendimiento de Dios cuando uno anda en el Espíritu. Uno tiene acceso a lo que es profundo de Dios, a los pensamientos de Dios. Cuando uno empieza a alimentarse con la leche, empieza a caminar, empieza a ejercitar la palabra, hablarlo, declararlo, alabar, adorar, estás comenzando a crecer más y más cada día espiritualmente. Y eso pasa en tu momento en soledad con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, cuando pasas tiempo leyendo la palabra de Dios, estás creciendo profundamente en lo espiritual y estás construyendo una fundación con Cristo.
Como un recién nacido es importante entender que no puedes comer cualquier cosa que tú quieres. Necesitas entender que lo que consumas antes, que no era de Dios, ya no te sirve ahora. Lo que tú te alimentaste antes ya no te va a servir ahora. Has cambiado a una dieta completamente nueva. Lo que tú hiciste para ser feliz, lo que tú hacías para llenarte, esa cosa ya no te va a alimentar. Va a ser la leche del Espíritu Santo, va a ser la leche de que viene del Espíritu, que ahora te va a alimentar. Si has sentido estancado, posiblemente estás lleno de leche. Si has sentido que has estancado, entonces te falta algo en tu dieta espiritual. Necesitas ir más profundo. Es muy importante a donde tú te rodeas. Hay atmósferas que existen, pero cuando tú te rodeas en una atmósfera espiritual, eso te va a ayudar a crecer más fuerte en Dios. Por eso es importante rodearnos con padres espirituales. Es importante que hay un líder, que hay un padre, que hay un pastor que te está alimentando espiritualmente. Uno tiene que entender que un bebé no se puede alimentar a otro bebé. Imagínese un bebé alimentando, no, es que no se puede. Necesitas acercarte a alguien que es maduro espiritual para que tú puedas recibir algo de ellos y ellos pueden entrenarte, pueden darte palabra y revelación que han recibido de parte de Dios. En Efesios capítulo 5 habla de saber lo que agrada a Dios. Y voy a leer esto y está en capítulo 5, versículos 15 a 18. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es bueno cuando tenemos hambre de Dios. Es bueno cuando estamos buscando de Dios. Y es bueno desear la voluntad de Dios y buscar lo que agrada a Él. Eso es parte del proceso de alimentarse en el Espíritu. A medida que maduramos físicamente, aprendemos que no podemos llevar una dieta basada únicamente en leche. Necesitamos algo con más sustancia y más nutrientes. Necesitamos empezar a consumir carne. Ya el tiempo de leche ha pasado. Has crecido. Es tiempo de consumir carne. Puedes ser cristiano por 10 años, durante 10 años, y seguir consumiendo la misma leche. ¿Y sabes qué? Eso pasa cuando tú te rodeas con otros bebés. Tienes que acercarte a un padre espiritual, a una madre espiritual. Es necesario. La palabra dice cuando nos convertimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, que somos adoptados
Somos adoptados. Ahora tú eres hijo y tú eres hija. Ya no eres esclavo, ya no eres extranjero, ya no perteneces a este mundo. Te conviertes a un hijo y a una hija. Y un hijo solo tiene ese privilegio de obtener ese nombre porque tiene un padre. No se puede ser un hijo ni una hija sin un padre. Se hace hijo y hija porque tienes un Padre celestial. Estás conectado con el Padre ya. Y el Padre desea que tú te madures. El Padre no quiere que tú quedes en una etapa. El Padre no quiere que tú quedes ahí en el mismo ciclo. El Padre anhela que tú crezcas, que tú te levantas, que tú empiezas a caminar y luego correr. El Padre anhela que tú te fortaleces en Él. No seas como una persona que no quiere y no puede ser construido, corregida. Cuando tú anhelas más de Dios, tú te conviertas como hijo, tú tienes nueva identidad y puedes recibir el amor del Padre y ese amor te va a restaurar y te va a renovar. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es el corazón de Dios que tú te acercas a los que ya han crecido, ya han madurado en las cosas espirituales. Búscanlos, rodéate de ellos, aprenden de ellos. Necesitamos ser humillados como hijos, como hijas y escuchar y recibir lo que Dios ha dado a ellos. El enemigo va a hacer todo lo que él puede hacer para robar esa revelación que viene de parte de Dios mientras que tú estás alimentándote con las cosas de Dios. Por eso es importante que caminas con alguien que es maduro espiritualmente, porque ellos te van a enseñar, te van a entrenar espiritualmente. El diablo no quiere que tú recibas nueva palabra. El diablo no quiere que tú recibas nuevas revelaciones. Él quiere que tú quedas ahí como bebé. Y él quiere que tú no sepas de eso, que no tienes entendimiento de dónde estás estancado. El diablo quiere esconderte de la luz. Quiere esconderte de las revelaciones de Dios. Cuando tú empiezas a ir más profundo en la palabra de Dios, vas a recibir entendimiento, vas a recibir revelación de parte de Dios. Cuando tú empiezas a hablar a Dios mientras que tú estás leyendo la palabra, ahí Dios te va a comenzar a dar sabiduría. Tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Mi familia está aquí en la hospital. Mi familia está aquí batallando con sus finanzas. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tu atmósfera se va a empezar a cambiar. Vas a poder abrir tu boca
vas a poder declarar cosas poderosas, no solamente sobre tu vida, pero también sobre tu familia. Y vas a ver cómo la protección de Dios está sobre tu familia. Mientras que tú te está alimentándote de la palabra de Dios, vas a tener la autoridad y el poder de declarar libertad y rompimiento sobre tu familia. Por eso tienes que alimentarte de leche, por eso tienes que después comer de carne, para que tú seas fuerte en el espíritu, para que tú puedas entender que Dios te ha dado poder y autoridad sobre las tinieblas. Cuando uno anda como bebé, no conoce los peligros alrededor de él. No va a conocer. Pero cuando tú andas fuerte en las cosas del Espíritu, vas a caminar en cualquier lugar y vas a poder saber, porque el Espíritu va a hablar a ti. Hey, no andas ahí. O ora por esto. De repente Dios te va a hablar y decir, ora aquí. Te va a despertar medianoche y tú tienes que buscar y adorar y Dios te va a empezar a dar la solución y la revelación. El otro día no pude dormir y no podía entender por qué, pero empecé a orar. Luego ese día Dios me dio una palabra y yo sentí que en la atmósfera algo rompió, como fue un golpe contra la oscuridad, contra las tinieblas. Después, unos familiares se chocaron. Fue un choque fuerte. Fue después de lo que Dios me ha recibido. Y yo pude entender que el enemigo, a él no le gusta cuando estás haciendo golpes contra su reino. Pero el Padre, Dios está grande y poderoso, que solamente Él va a tener la gloria. Aunque nuestros ojos físicos y nuestros cuerpos físicos sentimos dolor o fueron golpeados, pero en el Espíritu había triunfo, había victoria. El enemigo no ganó. Dios protegió a mi familia de un accidente que podía ser más fuerte, más peor. Pero salieron de ese carro, salieron de ese choque con bien. Están bien. Y eso es por la mano de Dios, la protección de Dios que está sobre ellos. A veces Dios va a dejar que ciertas cosas pasan, pero la gloria va a ser para Dios. Y tú vas a ver lo que Dios está haciendo en su vida. Me compartieron cuando estaban en el hospital. Estaban compartiendo ese cuarto, había otro lado partido por una cortina, y me compartió que en medio de su dolor, como Dios le dio la fuerza y la inspiración para orar para aquel que estaba al lado de mi familia. Dios te puede usar en cualquier momento, en tus momentos altos, en tus momentos bajos, cuando estás dolido, cuando estás fortalecido. Dios te quiere usar en cada momento, pero si tú no estás alimentándote, no vas a poder reconocer el poder y la autoridad que tú cargas. El momento que tú recibas al Espíritu Santo, ya estás cargando algo nuevo, algo poderoso adentro de ti, y el diablo no quiere que tú sepas de eso. Es tiempo de crecer y ir más profundo
en las cosas espirituales de Dios. Es tiempo a asumir, a abrazar tu identidad como hijo, como hija de Dios. Es tiempo caminar con autoridad y poder que Dios quiere darte. Es tiempo de declarar palabras de autoridad y sanidad sobre tu vida y sobre tu familia. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás cargando algo poderoso, estás cargando una arma poderosa. Y cuando tú sigues leyendo la palabra, esa arma empieza a crecer porque ahora tienes entendimiento del Espíritu. Y ahora estás agarrando estrategias de Dios. Dios te va a enseñar los lugares que necesitas arreglar. Dios te va a revelar lo que tú necesitas ver para poder mover adelante. Es poderoso esto porque hay tantas cosas que decir y hay tantas cosas que hablar. Una de las cosas que pasa cuando alguien es un bebé es que puede comerse basura creyendo que es alimento. Y hay personas que pueden escuchar algo y en realidad es algo que no viene de Dios, pero lo consumen. Y es por eso que un bebé espiritual hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que enseñarle, hay que estar ahí para que puedan crecer. Hay dos versículos que les voy a leer. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Son palabras del apóstol Pablo diciéndoles, ustedes, yo quería darles alimento sólido, pero ustedes no están listos para recibir alimento sólido porque ustedes todavía son niños. ¿Y cómo sé que son niños? Porque todavía entre ustedes hay celos, hay disensiones, hay cosas que no deben de estar. Cuando hay personas que han madurado en Dios, no debe de haber esas cosas. Pero me estoy dando cuenta que ustedes no han madurado, ustedes no han crecido a un nivel donde yo les puedo dar alimento sólido. Todavía son niños que todavía les tengo que dar leche. Y Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño no puede ser confiado con mucho. Hay muchos niños espirituales dentro de la iglesia. No son bebés, pero se han quedado niños. Y el deseo de Dios no es que tú te quedes niño. ¿Quién es un niño? Un niño es una etapa de inconsistencia. Cuando alguien es niño, es una etapa donde no es consistente. Es una etapa donde está para allá y está para acá. Un niño espiritual no le puedes confiar algo, no puedes confiarle, no puede manejar un manto, no puede manejar
una tarea, no puede manejar algo, una responsabilidad, porque un niño, una característica de un niño es que sus emociones están bien desbalanceadas, están sus emociones inconstantes. Un día están bien, otro día están mal. Es una señal de un niño espiritual. Un niño espiritual no puede llevar los mantos, no puede soportar críticas. Un niño espiritual se puede ofender fácilmente. Un niño espiritual no sabe qué hacer cuando viene presión, cuando viene peso. Un niño espiritual no sabe qué hacer cuando viene la presión. ¿Por qué? Porque sus sentimientos todavía están muy activos. Un hombre, una mujer madura sabe cómo reaccionar hacia ciertas cosas, pero un niño no va a saber cómo hacerlo. Un niño todavía no está establecido, todavía sus sentimientos no están bien, no están a un nivel donde Dios te puede confiar algo más. Hay mucha inconstancia. Un niño no puede sostener nada. Dice la Biblia que la humildad sustenta la honra. O sea que Dios te puede honrar, pero si tú no eres humilde, la honra viene un día y se va para el otro día. Pero alguien que sostiene la honra, alguien que sostiene que la gente los honre. Si alguien me honra a mí como pastor, ¿cómo yo voy a sostener esa honra? ¿Cómo yo me voy a mantener mi corazón sano? ¿Cómo yo me voy a mantener en un lugar para sostener esa honra? Ser humilde. La humildad sostiene la honra. Entonces, cuando eres un niño espiritual, no sostienes nada. Dios te puede dar, pero para el otro día se te va de las manos. Así como cuando a un niño le puedes dar algo y le puedes decir, sé responsable de esto, lo va a tener, lo va a guardar y van a pasar los días y le vas a decir, ¿dónde está? Y él te va a decir, no sé, lo perdí, no sé dónde está. Ese es un niño espiritual. Hay mucha inconstancia. A veces, escucha bien lo que les voy a decir, a veces no es que alguien tiene un demonio. A veces es simplemente está en una etapa de niñez. Sí y no. Cree y el otro día duda. Un día quiere orar 10 horas y el otro día ya no quiere nada que ver con Dios. Niñez espiritual. No es que está batallando con un demonio, es que es un niño y está creciendo y tiene que aprender a crecer. Primera de Corintios 2, 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría. Esto está poderoso. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo, yo hablo sabiduría oculta, hablo misterios con aquellos que pueden entender misterios. No puedo hablar misterios, no puedo hablar revelaciones de Dios con alguien que no es maduro. Hablo sabiduría y sabiduría que viene de Dios, no de este mundo, sino misterios de Dios. Los hablo con aquellos que pueden entender lo que yo les voy a compartir, porque si no me entienden, me van a ver como que estoy loco y número 2, no van a valorar lo que yo les estoy diciendo. Júntate con gente que te va a edificar, que va a levantar tu fe, que va a expandir tu conocimiento, tu entendimiento de las cosas del Espíritu. Y si no puedes entenderlas, pídele a Dios que te
dé entendimiento para entender, porque lo que mucha gente hace es, en lugar de pedirle a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación, dame conocimiento, quieren juzgar o quieren rechazar o quieren despreciar aquel que tiene lo que ellos no tienen. Hay gente que rechaza y desprecia a otros porque ellos tienen lo que ellos no tienen. Y en lugar de ser humildes para recibir, quieren juzgar, quieren hablar mal, quieren rechazar y quieren despreciar. Necesitas algo que se llama humildad y necesitas algo que se llama hambre de Dios. Amen. Hay gente que ha reconocido que alguien tiene algo que ellos no tienen, pero en lugar de ser humildes para recibir, quieren rechazar y quieren despreciar. Y es un mal para ti, porque Dios ha levantado a personas para que tú te beneficies de lo que ellos cargan, para que tú recibas de lo que ellos cargan. Escuchen bien aquellos que se consideran iglesia. Los ministerios están adentro de la iglesia para que tú obtengas algo que tú no tienes. Hay gente que tiene cosas que yo no tengo. ¿Sería yo tonto de no ser una persona que quiere recibir, que se humilla para recibir de otro que tiene lo que yo no tengo? Sería tonto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha levantado, lo ha establecido, es del mismo cuerpo, somos iglesia de Jesús, pero yo todavía estoy con cosas de niños que no quiero recibir de esa persona. Niña, cosas de niños. Pablo decía, antes hablaba como niño, pero ahora he crecido, ahora hablo diferente. Pablo decía, ustedes son niños porque ustedes dicen, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y Pablo decía, ninguno de nosotros somos algo, sino Dios el que trae el crecimiento. Hay gente todavía que no ha entendido que es del mismo cuerpo, que es parte del mismo cuerpo. Y si no entiendes eso, entonces ve con Dios y que Dios te alinee, porque necesitas ser alineado y entender que eres del mismo cuerpo y que Dios ha levantado a otros para tu crecimiento, para tu beneficio, para tu provecho. Nadie quiere pelear contigo. Un hombre espiritual y un hombre maduro no tiene la necesidad de pelear con nadie. Los que pelean son niños. Todavía son niños que no han entendido lo que Dios quiere, cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja. Cuando tú entiendes a Dios y cómo Dios trabaja, no vas a pelear con nadie y no vas a estar en competencia con nadie, porque tú sabes que Dios no depende de ti para levantar a otra persona y Dios no depende de ti para que tú des tu opinión. Dios establece y Él hace, Él quita y Él pone, Él planta y Él arranca. Dios es Dios y Él hará lo que Él quiere hacer. Aleluya. Una persona madura discierne entre lo alto y lo bajo. Discierne entre lo profundo y lo que no es profundo, lo que está por encima. Una persona madura mira más allá. Y una persona, escucha bien lo que le voy a decir, una persona madura mide no solamente las palabras, mide el espíritu detrás de las palabras. Alguien puede predicarte, alguien puede hablarte la palabra de Dios, pero una persona madura no solamente se va a comer la palabra que están hablando, porque no mide las palabras solamente, mide también el espíritu detrás de las palabras. Alguien puede decirte, Dios te bendiga, pero una persona madura va a medir
no solamente un Dios te bendiga, va a medir el espíritu detrás del Dios te bendiga. Porque alguien puede decir Dios te bendiga y adentro tiene celo y tiene envidia de ti. Mide no solo las palabras, sino el espíritu detrás de las palabras que habla. Un hombre maduro. Podemos hablar mucho, pero un hombre maduro no habla tanto, no habla mucho. Por eso los niños les gusta jugar y les gusta hablar. Así también son las cosas iguales en el espíritu. La gente que todavía no ha alcanzado una madurez, un crecimiento en Dios, está jugando mucho y está hablando mucho. Alguien que ha alcanzado una madurez, así como un adulto que tiene que pagar la casa, tiene que pagar el carro, tiene responsabilidades, tiene hijos, tiene padres. Hay responsabilidades. Eres responsable de muchas cosas, de tal manera que tu familia es afectada, que si haces algo que no debes de hacer, te pueden llevar a la cárcel. Eres responsable de proveer para tu casa, para tu familia. Un adulto, un hombre es responsable de proveer para su casa. Un hombre, una mujer espiritual que ha alcanzado la madurez, tiene responsabilidades en el espíritu, tiene responsabilidades espirituales. ¿Qué es eso? Es proveer una atmósfera, un ambiente para su casa. Es proveer ciertas cosas espirituales para la familia. Es recibir de Dios para impartir algo de Dios. Se llama responsabilidad. Un niño espiritual, no, su cabeza no está en responsabilidades. Está en venir, escuchar, irse y otra vez la próxima semana recibir, escuchar e irse, porque un niño todavía hay alguien que provee para él o para ella, pero alguien que ha alcanzado la madurez ahora es responsable de buscar la presencia, de buscar la gloria de Dios para proveer algo para alguien más. Una persona madura. Y ya nos vamos, terminamos con esto. Primera de Corintios 4, 15 al 17. Y es algo que mi esposa acaba de mencionar ahorita. Pablo dice, porque aunque tengas 10,000 años, en otra versión para que entiendan dice maestros, aunque tengan 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Puedes tener muchos maestros, pero hay pocos padres. Y cuando tú te encuentras con un padre, con la paternidad de Dios en la tierra, vas a crecer diferente. Ya no eres un huérfano que tiene que sobrevivir sin la ayuda de alguien. Tienes a un padre, tienes una madre que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar, que van a proveer ciertas cosas para ti hasta que tú llegues a la etapa donde tú ya eres maduro, ya has crecido y puedes ahora proveer para otros. Timoteo era hijo de Pablo y en otro versículo Pablo habla de Timoteo y dice, nadie se interesa por ustedes. No tengo ningún otro discípulo que se interese de verdad genuinamente por ustedes como yo, como este hijo que yo tengo, Timoteo. Pablo estaba hablando de que él tenía muchos hijos, pero de todos los hijos que él tenía, había uno que era diferente. Había uno que reflejaba, que hacía las cosas como él las hacía. Un hijo espiritual, que ya había crecido a un nivel donde él aprendió muchas cosas de su padre, que era Pablo, su padre espiritual.
es importante, es necesario que tengas a alguien que te va a poder enseñar, que te va a poder ayudar a crecer. Dios les bendiga. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden darle a Dios si gustan darle a Dios. Yo oro que cada persona que me está escuchando crezca. Si eres bebé, aliméntate. Si eres niño, aliméntate. Si eres maduro, aliméntate todavía. Dios quiere darte crecimiento y te quiere llevar a otros niveles. Iglesia de Jesucristo, si me estás escuchando, hay que crecer. Iglesia de Dios, hay que crecer. La iglesia tiene que crecer. Ya no podemos tener iglesias que no están en crecimiento. Y no estoy hablando de números, de cantidades. Estoy hablando de crecimiento en el espíritu, crecer espiritualmente. Amen. Padre, gracias, porque tú los harás crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amen. Dios les bendiga a todos. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.